Nosotros somos Al Borde y este es un reportaje para El Tempo. ¿Cómo nació Al Borde? Ya. Al Borde nace de un grupo de amigos egresados del Club de Teatro de Lima, con estas ganas como de hacer teatro y estas cosas. Entonces éramos como un grupo de 5, por motivos de la vida, quedamos solo 3, Ángel, Lidia y yo. Entonces fuimos remando y remando y remando para hacer nuestro primer proyecto y bueno, nos ha tomado 2 años hacer esta obra, entonces es como un gran logro, en verdad. Al Borde es un colectivo de 3 amigos y actores que básicamente nos interesan temáticas en común. Tenemos desde la amistad y como tal tenemos temáticas en común como la memoria, la socialización, de repente, temáticas sociales, más acorde con intereses propios. Entonces nos dimos cuenta que congeniamos en ese aspecto y por lo tanto pensamos también en construir proyectos pues, capaces de que hable por nosotros y también hablar por aquellas personas que no están en un escenario y que también puedan sentirse escuchadas. ¿Cuál fue el proceso para que escogieran esta obra? Creo que fuimos como buscando entre todos textos más o menos donde hayan como 4 personajes y tal, porque estábamos todos de acuerdo que queríamos estar tanto detrás como produciendo, pero también queríamos actuar. Entonces era como esto de que, ok, hay que ver un texto que más o menos a los 4 nos guste, o bueno, en este caso a los 3, porque ya después llamamos a Diego. Y nada, entre texto y texto, leída y leída por aquí y por allá, Lidia, si mal no recuerdo, encuentra esta obra y nos manda el texto, lo leemos y tal, nos gustó desde un primer momento, entonces fue como, ok, vamos, esta es. ¿Qué opinas sobre las historias silenciadas? ¿Cuál es su relación con su obra? Wow. Bueno, estas historias que quizás nunca la persona, la protagonista de cualquier historia que pase en la vida, quizás nunca va a poder contar por algún motivo, sea interno o externo, y las personas que tienen alrededor van a tener que, como piezas de rompecabezas, tener que armar. Y esta obra habla mucho de eso, de estas historias de que no se pudieron contar y que el narrador que hay en esta obra intenta constantemente a lo largo de la obra de contar esta historia que la protagonista básicamente no puede hablar, no puede decir. Creo que en general el término silencio, si pensamos en el hecho de que una persona no puede decir algo como tal, ya te da como pie a pensar de que hay un mundo interior detrás de esta persona que lo cuestiona, le incomoda, le impide. Entonces el hecho de que haya una historia silenciada o alguien que esté silenciado te da pie y un horizonte diferente a encontrar en esa persona que seguramente debe tener historias entretejidas, algo que no solamente no se ha dicho, sino que no es capaz de hablar. Entonces detrás de una historia silenciada hay una psicología mucho más profunda que nos interesaba bastante explorar, por ejemplo, en nuestra obra. Una obra que entreteje historias como tal, no solamente se queda con la historia central que puede ser de la protagonista o de la persona de quien se habla, sino que visualmente explicamos o narrativamente explicamos que de verdad hay gente entretejiendo esta historia y que hay personas que están detrás de ti que también suman a tu narrativa y que si es que las entretejes, esta cobra un sentido y se formaliza todo aquello que no ha sido posible contar antes, ¿no? Díganme si tienen una frase o un momento favorito de la obra sin hacernos mucho spoiler. Hay varias, Una mujer, a ver. yo, no. A ver, hay tantas frases. Hay una que me gusta, que es una pregunta. ¿Qué pasa con los cuentos de hadas? Que trata mucho de eso, ¿no? De estos cuentos o de la historia, ¿no? Me gusta mucho esa pregunta. Sí. Yo, más que una frase, creo que el momento, las escenas que más me gustan es una de las finales, que es el cuadro 7, si mal no recuerdo, que es como que ya
ya se soltó toda la historia y ya se sabe como que el público ya se entera como, ah, ok, esto pasó y por eso está así o estas cosas, ¿no? ¿Con qué les gustaría que el público se quede después de ver su obra? Yo creo que con preguntas, o sea, la obra como tal es difícil como de alinearla, ¿no? Tú tienes que pensar y puedes tener diferentes lecturas, pero sí o sí te sientes identificado porque creo que todas las personas tienen cosas que no cuentan, entonces la obra de alguna manera te lo muestra y te da como ese valor o esa forma de preguntarte si en verdad puedo decirlo, ¿no? Puedo mostrarlo. Creo que, o sea, creo que al principio es como que se salgan hablando ya de la historia y tal, como que salgan haciéndose preguntas entre ellos o esto de que a mí me pareció, no sé, a mí me pareció tal cosa y otra persona, no, yo pienso que va por aquí y tal, o sea, con tal de que se salgan hablando de la obra, al menos para mí ya es como, wow, ok, algo logramos. Creo que en algún momento de nuestra vida todos hemos tenido algo que hemos callado y nadie lo sabe. Entonces siento que esta obra también, si profundizas más de eso, creo que se trata de eso, ¿no? De estas historias que callamos, que la tenemos internamente. ¿Por qué las personas deberían venir a ver una historia original? Bueno, depende mucho del interés del público cuando asiste o cuando ve una obra de teatro, ¿no? Si es un público que consume teatro regularmente, pues se le diría, esta es una obra de un colectivo escénico, es un primer proyecto independiente donde le estamos metiendo como gestores, como productores, como actores, como tal. Entonces hay un trabajo completo de personas que están gestionando algo que una obra de teatro en Perú, que ya de por sí habla mucho del empuje que hay que tener para que salga adelante y haya funciones y que venga gente y que haya sala llena. Entonces, desde ahí es un interés muy propio del colectivo como tal, les diría a ese tipo de público. Pero si es un público que difícilmente ve teatro, que por X motivo no suele recurrir, bueno, es una obra que conecta mucho con la cotidianidad del olvido, del no recordar, del evitar hablar de cosas que te duelen, que te lastiman. Personalmente me encanta hablar de memorias fragmentadas, de memorias colectivas que existen y que no se cuentan. Entonces, todos nosotros, si ponemos a preguntar a X y personas, tienen algo que no han dicho. ¿Por qué no han dicho? Entonces, no es que pretendamos responderlo acá, ni que queremos que tú vengas y aprendas algo, o que sea un mensaje, que lleves un mensaje o que te concientice algo. No, queremos que tú veas cómo desde nuestra perspectiva podemos contarte algo que la protagonista no ha podido contar. Y tú verás que hacia dónde apunta eso. Te hace reflexionar, ¿no? O sí, te cuestiona, te hace pensar en ti. Entonces ya, esa es un encargo que le damos al espectador cuando viene a vernos. ¿Qué tal fue el proceso para montar esta obra? No voy a decir que ha sido fácil. De hecho, encontrar desde dónde abordar el texto me parece que ha sido un poco lo más complicado, porque el texto tiene muchas lecturas, ¿no? Te dispara hacia muchos lados. Entonces, en un inicio había varias ideas, comenzaban a aparecer cosas, sensaciones. Decidí enrumbar desde un lado, permitiéndome cosas que el texto también nos daba, ¿no? En el texto por ejemplo, hay un momento en que dice, esta escena podría no ir, por ejemplo, ¿no? o solo está en la cabeza de tal actor. Entonces, bajo esa consigna que el propio texto nos daba, decidí como aterrizar y darle como una línea. Comenzaron a aparecer dentro de lo que yo iba viendo en los ensayos, estas sensaciones de que los personajes, las relaciones que tenían, a quién pertenece cada personaje, cada texto, y comencé a aterrizar que había como un mundo surreal en lo que estamos viendo. Los cuadros aparecen, de hecho desde el inicio, como sensación, pero comenzamos a incorporarlo en la última etapa, porque necesitaba que la obra tenga más juego, ¿no? Que pueda tener como un enganche visual también, que los obligue un poco a ellos a salir de este estado de
de naturalidad al momento de actuar y entrar a un trabajo mucho más dinámico. Han nombrado bastante el tema de los cuadros. ¿Podrían explicar Ujú. un poquito más qué son estos cuadros para las personas que estén viendo la obra? En principio aparece en mi cabeza como una historia individual de cada uno, ¿no? Como un cuadro, una imagen. De hecho, en algún momento los tenía como a los 4 dentro de un cuadro, ¿no? Que fue el primer disparador. A partir de ahí me quedé con la sensación de qué más podrían ser los cuadros. Tiene que ver con las historias de cada uno, es como las fotografías, ¿no? Uno ve historias, uno ve una fotografía en un marco y se pregunta hacia dónde va esa historia, qué historia hay detrás, de dónde viene, dónde está en ese momento, ¿no? Parte por ahí el trabajo de los cuadros, cada uno enmarcado, no es como que su momento, su propia historia. ¿Con qué les gustaría que el público se quede después de ver una historia original? Con preguntas, ¿no? Creo que es lo que más es un poco mi búsqueda como artista escénico, es generar en el público, que es donde se complementa el teatro, con preguntas, que se hagan preguntas, que de alguna forma lo que está en escena, las imágenes que aparecen, los textos, todo lo que se proyecta, genere en ellos preguntas desde cómo lo ven, cómo se han situado, qué les ha dado el trabajo en escena, qué les ha generado, ¿no? Porque finalmente cada público tiene como su propia interpretación, ¿no? Y tiene que ver mucho con el estado en el cual están y cómo deciden abrazar lo que el proyecto les da, lo que la obra les da. A mí me interesa que se pregunten si esto es verdad, si no es verdad, qué tan real es, ¿no? Creo que es un medio importante para generarse cosas, preguntarse cosas, y nada, eso, averiguar hacia dónde. Finalmente son temas que sí pasan en la realidad, ¿no? Y creo que es como concientizar un poco de que hay una realidad que nos está acaparando.